gente! Un video podcast de Alejo EQ. Marian, el siglo XX y el arte, parte 2. Hola. Esto es Hey Gente, el video podcast de Alejo EQ, que soy yo. Yo soy Alejo EQ. Estoy con Marian Sankal. Si no la conocéis, entonces es que no habéis visto o escuchado el anterior episodio. Entonces yo os recomiendo que vayáis al anterior episodio. Y también os recomiendo que os suscribáis a mi newsletter alejoeqv.es. Y bueno, voy a hablar, me llamaría, ¿no? Quiero hablar un poco de ti en el sentido bueno, en el sentido, bueno, eres espectacular, bueno, eso está. Pero es que, claro, para los que no conozcáis a Marian, o sea, tú eres, quiero hacer un resumen de tu vida, en plan lo que eres, o sea, definir lo que somos, pero, y cómo ha sido tu contacto con el arte, ¿no? Digamos, o sea, yo, por ejemplo, a mí, por ejemplo, me fascina el cómic y, bueno, pues yo lo juego ya desde crío, no sé qué tanto, es un poco cómo ha sido tu recorrido formativo, profesional y relacionado un poco a ese enamoramiento con el arte y casi con el siglo XX, ¿no? Sí, pues bueno, yo tuve la suerte de que con 7 años mi madre me apuntó al conservatorio y empecé a tocar el piano. Y ahí hasta que me fui a estudiar a otra ciudad ya la carrera. Entonces, claro, digamos que he tenido como un contacto con, en este caso, con la música Ujú. desde muy pequeña y además tocar el piano para mí ha sido una vía de escape, ¿no? Muchos momentos de mi infancia pues relativamente, bueno, duros o que para mí fueron duros en ese momento y tal, ¿no? Entonces, como una especie de refugio y también una necesidad, ¿no? Era como, bueno, pues tocas el piano y era como un bálsamo, ¿no? Entonces ya ahí empieza, luego yo he sido como la empollona siempre ¿sabes? La que estaba en primera fila, tal, que además de la típica que le gustaba explicarle a los compañeros si no lo entendían, tal, no sé qué. Sí. Y a mí siempre se me ha dado muy bien también las matemáticas y la física. Y entonces en un momento dado una profesora me dijo, ojo, Marian, tú tienes que estudiar arquitectura porque es como unir esta parte tuya más del arte y la ciencia y tal y cual, ¿no? Y yo creo que de ahí me viene un poco también como esta cosa de decir, es que yo no entiendo el arte por un lado y la ciencia por otra, sino que para mí es como un todo, Y ¿no? ya tenías, o sea, bueno, primero, piano te apuntó al conservatorio y sacaste los estudios, la carrera, ¿no es carrera? O Sí, sí, que dice, ¿no? sí, Sí. bueno, ahora es que ha cambiado, ahora es el grado, allí Pero antes lo que era, era, bueno, sí, lo sí. que es el conservatorio, O sí. sea, y cuando, o sea, cuando ya te recomendaron, era porque ya o sea, tenías una vena artística en el sentido de interés por el arte o también de creación o No, cómo, estaba o más ligado al sensibilidad. mundo de la música, ¿no? Pero claro, Vale. eso te da como una sensibilidad un Mm. poco de, jo, pues te gusta el arte, te gusta en este caso la música, Vale. pues la música clásica, Sí. tal. Bueno, es un poco diferente, Sensibilidad ¿no? a sí. Sí. Y luego Sí, ya, ¿no? Sigue, sí, y María. luego ya cuando me fui a Sevilla, pues yo soy de un pueblo de Cádiz, Ujú. cuando me fui a Sevilla a estudiar arquitectura ya fue como, yo creo que ahí fue ya mi toma de contacto ya con el arte de una manera más amplia. Se estudia arte, como así como en Claro, arquitectura. en arquitectura tenemos asignaturas que son más, pues eso, estructuras, matemáticas, física, etcétera, pero luego tenemos toda la parte de historia del arte, de Vale. expresión gráfica, tenemos, claro, es como el Sí. arte y la ciencia, ¿no? Entonces, ya en la carrera, pues claro, el contacto además la biblioteca con recursos. eh, lo primero es que en arquitectura tenemos todos los años una asignatura que es la asignatura de proyectos, donde tú tienes un proceso creativo Ujú. para generar al final un arquitecto está creando algo que parte de una idea. Entonces es como lo que te decía del arte, ¿no? Es como una idea, un proceso creativo y un resultado. Ujú. Entonces, claro, ya fue como porque al final el piano era más interpretación, si tienes una sensibilidad a lo mejor en ese momento para el mundo de la música y tal, pero en arquitectura
tú ya de alguna manera te exploras sin querer, o sea, yo no me exploré de manera consciente, pero ahora que lo veo con el tiempo, tú te familiarizas con tu propio proceso creativo. O sea, ¿cuáles eran tus disparadores, no? Yo muchas veces me iba a la biblioteca yo qué sé, a sacarme películas de, yo qué sé, asiáticas, porque la fotografía o el tal me inspiraba y a partir de ahí, pues a lo mejor surgía un disparador para un proyecto. Otras veces me ponía a mirar, pues eso, obras de, no sé, a mí, por ejemplo, un escultor que me fascina, que es Giacometti, por ejemplo, pues yo qué sé, pues me ponía allí con los libros de Giacometti a verme temas de Giacometti, ¿no? Entonces, claro, ahí tú ya, sin querer, te vas como eso, como familiarizando también con tu propio proceso creativo, ya en la propia inspiración tú ya te vas familiarizando. La mayoría de los arquitectos suelen tener también como esta rama un poco con el arte, la estética. Para montar este set ya Alejo lo ha sufrido, ¿no? Como mi Sí, toque sí, sí, de sí, que me sí. viene un poco de ahí, Pero ¿no? a mí me viene que digamos, pues pueda ser como la primera... O sea, porque yo creo que con el piano lo que estudiar era interpretativa, no tenías sensibilidad, pero no te dio por componer, No, ¿no? Entonces, tu primera parte creativa, digamos que fue, la exploraste en claro. la carrera de arquitectura. Claro, es verdad que con el piano a nivel interpretativo uno cuenta una historia, Ujú. porque una obra es una historia. Entonces, tú tienes que narrarlo mientras que tú lo tocas. Entonces, hay una parte artística, Vale, ¿no? vale, vale. De hecho, yo siempre yo nunca fui la virtuosa, o sea, no se me daba mal, pero había como gente que virtuoso es el que tiene como mucha técnica, ¿no? Que es Ujú. como perfecto, Sí, ¿no? ¿no? Sí, Yo sí. no era perfecta en la ejecución nunca, pero sí que tenía como una sensibilidad a lo mejor a la hora de narrar la canción, de tocarla, ¿no? Que a lo Sí. mejor pues esa era la parte como que más significativa a lo mejor Vale. de esa parte, Qué guay. Qué de la guay. parte del piano. Pero luego ya el proceso creativo como tal, claro, es en arquitectura y es Sí. algo que yo cuando, pues claro, no me dedico ahora a la arquitectura como tradicionalmente entendemos la arquitectura, que es construir con ladrillos, ¿no? Ujú. Y yo digo, jo, pero es que yo todo lo que hago para mí es arquitectura, porque digo, fíjate, ahora no construyo espacio físico, lo construí en su día, ¿no? Pero ahora construyo espacios, no construyo espacios tangibles, pero construyo espacios intangibles, por ejemplo. Sí, Y sí, sí, eso sí, para sí, mí sí. también es arquitectura, ¿no? Es que como que la definición de arquitectura para mí va más allá de la construcción Qué bueno. de espacios físicos, ¿no? Y también entiendo que a la hora de estudiar la historia del arte y la arquitectura, también tienes mucho contacto con lo que es la historia también del siglo XX, ¿no? Respecto a la Claro, arquitectura, ¿no? Que también total. hay... Claro, porque en el siglo XX, o sea, por ejemplo, la cocina, como la conocemos ahora, que tiene los módulos que miden 60 por tal, no sé, 90 y Sí. no sé qué, esta cocina más modular que tiene pues, la vitro, la nevera, tal, no sé qué, esto no era así en el siglo XIX. Esto se gesta en el siglo XX, Sí, sí, ¿no? sí, 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 sí. Luego, por ejemplo, tenemos en el siglo XX está la Bauhaus, que en el fondo ahí confluyen artistas más plásticos con arquitectos, ¿sabes? Entonces, claro, ahí hay, de hecho, los grandes referentes. Cuando tú vas a la escuela de arquitectura, los grandes referentes no son los arquitectos del Renacimiento, que también se estudian y demás. Nuestros grandes referentes son arquitectos del siglo XX que, como tú Claro, dices, de claro. ahí igual me viene quizás la pasión por lo que pasa en el siglo XX, por entender lo que ocurre. El arquitecto también ha estado muy al servicio. Antes, en el anterior episodio, hablábamos del artista al servicio, por ejemplo, de los regímenes totalitaristas. Ujú. Los arquitectos han sido lacayos muchas veces de los regímenes totalitaristas porque, claro, la arquitectura ha sido un símbolo de poder Sí, 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 desde sí, 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 siempre, sí, sí, ¿no? sí, 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 sí. Entonces, sí, Y aparte que con el coste y tal, está siempre, digamos, supeditado al poder económico, ¿no? A la hora de construir algo, tanto no es sí, como un artista tal que puede pintar un cuadro a su historia, tal, pero un arquitecto siempre necesita ahí sí, ¿no? sí, Qué bueno, qué sí. bueno. Entonces yo creo que quizás de ahí me viene, sí. Y, y no sé, y luego el arte, o no sé si el arte, la estética o la creatividad luego.
sí que yo veo que ha sido como una constante en mi vida, ¿no? No sé, pues si vemos mis emprendimientos o lo que he ido haciendo a nivel profesional, todo siempre ha estado ligado a unir cosas de diferentes ámbitos aparentemente inconexos y como unirlos en algo, ¿no? Sí, sí. Pues con Método Sanka sí era la música que me viene de esta parte mía, ¿no? Del Bueno, piano. el método Sankal fue Una- una startup, que hiciste. ¿Cuánto tiempo estuviste con la 6 años empresa? más o ¿Seis menos. años? O sea, con la inversión y bueno, tuviste 6 años de recorrido, que no Sí. sé, es que eso es para otro podcast, lo que Sí, también sí, es pero por invertir. ejemplo ahí pues unía esta parte, en realidad nosotros hacíamos la pata de la innovación, o sea, creábamos un producto a partir de un conocimiento científico para llevarlo al mercado. Pero en realidad ya del conocimiento científico del que partíamos era la neurociencia de la música, o sea, era la música, pero no la música de tocar el Ujú. piano porque te guste, sino de cómo aprender a tocar el piano repercute a nivel cerebral, ¿no? Entonces, y eso no solamente creamos el producto, que claro, unía toda la parte de desarrollo de software, al final era un producto, ¿no? Teníamos una plataforma y tal, con el know-how de la parte del piano, de cómo poder enseñar a tocar un piano, además con determinadas características, y luego con toda la parte de, por ejemplo, del conocimiento de neuropsicólogos, psiquiatras, ¿no? De la Sí, parte sí, sí, sí. de cómo funciona el cerebro para que esto pueda darse, ¿no? Pero ahora mismo, por ejemplo, en el acompañamiento a organizaciones, por ejemplo, no es una consultoría al uso, ¿sabes? No es un tema de consultoría al uso. Ahí, en realidad, pues desde un punto de vista mucho más humanista, pues hay mucho conocimiento más de psicología, coaching y tal. Luego con temas de know-how, de estructura empresarial, de Ujú. este propio recorrido, ¿no? De dónde vienen las estructuras, la parte más cultural. O sea que, y para todo eso yo entiendo que la parte esta creativa es súper importante y para mí también es una forma de expresarme. O sea, mi trabajo yo siempre me lo tomo como una manifestación, como una forma de expresar cómo veo el mundo, cómo lo interpreto y que necesito para vivir. Es que mira, eso que hablas, que al principio, en el episodio anterior, ¿no? Al principio, que comentabas al principio del arte, como, ya no solo del arte como entendemos de los artistas, sino el arte como un medio de expresión. Y, y quería que hagamos de el arte como un medio para sacar igual, para algo, no sé, algo de la intuición o algo de dentro o algo fuera de las razones que, claro, a veces es como decir, lo que hablamos del paradigma, ¿no? A veces te sales del paradigma y a veces dices, uff, a ver por dónde me salgo porque no sabes a dónde te puede llevar, ¿no? Pero sí que es verdad que hay una cosa que yo también estoy un poco con eso últimamente, que es el hecho de que la razón, el conocimiento, digo, entendido como conocimiento matemático o lógico o cuantitativo, ¿no? Ha hecho tanto avance a la sociedad que llega un momento en el que parece que es lo único válido, ¿no? Entonces ya en ese momento dice, bueno, si esto es lo que nos produce avance, es que solo existe eso, ¿no? Entonces lo que has dicho, lo que me ha flipado de lo que has comentado del siglo XX, es que, por ejemplo, ¿no? Lo del principio de Heisenberg, o sea, es decir, decir, oye, la razón, pero aquí hay un tema ya de probabilidad, o sea, que hay una cosa que es que igual hay algún límite, no está todo en la razón o tal, entonces igual que explorar otras vías, ¿no? Entonces, a veces me gustaría que hablamos de cómo puede ser que a través del arte se puede incluso explorar otras vías, porque también un poco lo que dices es decir, es que si a mí, por ejemplo, a ti te apasiona el siglo XX y resulta que luego analizas el arte, igual en el arte ha salido expresado algo más profundo que no pudo la razón, pudo los acontecimientos o pudo las teorías, ¿no? Entonces, ¿eso cómo lo ves? Uf, este es un melón, ¿eh? Importante. Mira, por ejemplo, una de las cosas que yo he hecho este verano es que con un artista, por ejemplo, he estado haciendo unos talleres, yo como alumna, Mm. como asistente, en el que
cogíamos revistas, en plan random, cualquier tipo de revista, ¿no? Y entonces teníamos como unos minutos para arrancar hojas, así como al tuntún, ¿no? Y luego teníamos otros minutos para recortar imágenes de esas revistas que nos llamaran la atención. Y luego teníamos que hacer un collage, como una composición. Y luego, encima, para rematarlo, lo que hacíamos era, de esos mismos recortes que teníamos, también teníamos pocos minutos para recortar palabras o alguna frase, en plan así random todo, ¿no? Sin Ah, meter la razón, como un poco al azar, sí. ¿no? Y ya lo último que hacíamos era coger como esos recortes de palabras y tal, y también como meterlos dentro de la composición del collage, ¿no? Entonces el resultado final era como una especie de poema que quedaba, claro, imagínate, frases y palabras de diferentes páginas, de diferentes revistas, random total, eh, y la composición con las imágenes, ¿no? Y entonces, una vez que ya lo teníamos, un poco el tema era, según el momento actual en el que cada una de nosotras éramos mujeres, en Ujú. este caso, en el que cada una de nosotras estábamos, ver qué nos decía o qué sentido tenía para nosotros el collage que habíamos conformado. Entonces, por ejemplo, la única pauta que ella nos decía es la parte izquierda es la parte más, ahora no me acuerdo, creo que era como más de la razón, de lo visible, tal, no sé qué. No, perdón, la parte derecha era la parte más de la razón, de lo visible, no sé qué. La parte izquierda era la parte más invisible Ujú. y tal. Y ya está, esa era como un poco simplemente como para tener esa pauta, ¿no? Y entonces, bueno, yo no sé cuánto, creo que hicimos 4 talleres o algo así, ¿no? Me explotó la cabeza. O sea, porque de decir, jolín, es que de repente esto que parecía que no tenía sentido, de repente cobra un sentido, pero un sentido que incluso me daba como, tenía insight. Porque además yo más o menos le daba sentido, pero luego me daban como feedback de lo que yo había contado sin conocerme de nada, no nos Sí, conocíamos de sí. nada, ¿eh? Entre nosotras. Me daban feedback y decían, jo, pues yo aquí veo no sé qué, y de repente yo decía, ostras, pues esto tiene sentido para lo que yo estoy viviendo ahora, ¿no? O tal o cual. Y de repente fue como una tarea de algo súper random, de decir, hacer un collage aquí, que yo me había apuntado un poco porque es verdad que en esto de la creatividad ha llegado un punto en el que parece que toda mi creatividad la pongo en los proyectos que Mm. tengo, pero quería hacer algo que no tuviera como un output Sí, en sí, sí, concreto, sí, sí, ¿no? sí. Y para mí ha sido una forma de explorarme y de conocerme a través del arte, porque en el fondo era haciendo un collage, tal, no sé qué, brutal, ¿no? Y aquí lo voy a enlazar con una cosa, bueno, yo como mi empresa esta era de neurociencia, más o menos entiendo Ujú. cómo funciona el cerebro, ¿no? Y bueno, hay muchas teorías y demás, pero digamos que de alguna manera parece que tenemos como la parte prefrontal, que es la parte que tenemos más en la frente, la parte más racional, es la parte consciente. Esa es la parte más pequeña de nuestro cerebro, un 5%, un 6% más o menos, ¿no? Luego está la parte del subconsciente, que es la parte donde o sea, no tenemos consciente, ¿no? Que es donde están las creencias a través de las cuales operamos, Vale. ¿no? Por Mm. ejemplo, pues en la cultura en la que hemos nacido, Mm. cómo nos han educado nuestros padres, son como las carpetas que están comprimidas, ¿no? La BIOS, no sé qué habla, no sé qué tal. Sí, 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 que las sí. tenemos ahí, ¿no? Ajá. Vale, en el que tú, digamos que el subconsciente es un ámbito que se supone que, pues yo qué sé, en un momento dado podemos entender de dónde, si reflexionamos y tal, pues de dónde nos vienen las creencias, ¿no? Y podemos cambiar creencias, podemos cambiar archivos, ¿no? Y luego está el inconsciente, que es la parte que digamos que conecta como a la humanidad, ¿sabes? Es Ajá. como donde está la información muchas veces habla la gente como del bulbo raquídeo, ¿no? O del cerebro más reptiliano. Ajá. ¿Por qué nos da miedo la oscuridad? Porque cuando nos quedábamos a oscuras Eso. éramos una presa fácil, ¿no? Sí, 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 O ¿por qué sí. nos dan miedo las serpientes? Joder, porque a lo mejor, no sé, me lo invento, el 60% de las veces que moríamos en la selva es que nos Sí, picaba una serpiente. sí, 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 sí. Tal, entonces, ahí está el inconsciente, ¿no? Y el inconsciente también es donde además nosotros heredamos los traumas colectivos. Por ejemplo, cuando hablábamos de la guerra civil española, Ujú. ¿no?
decíamos, es un tema que claramente está no resuelto, ¿no? Tú dices, ya, pero tu generación o la mía no la hemos vivido. Podemos decir, ya, pero nuestros abuelos, ya, pero incluso hay generaciones más jóvenes que ya no son los abuelos y tal, que todavía es un tema que está encima de la mesa. Es como, no, entonces eso forma parte como de un trauma que está como en el inconsciente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que, fíjate, la parte consciente, la parte racional es el 5% y todo lo demás no tiene que ver con la razón. Sí, 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 Es que sí. no tiene que ver con la razón. Claro, pero o sea, estamos como anclados en ese Estamos 5% anclados en ese 5%. y cómo exploramos todo. Claro. Sí, 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 Entonces, sí. por ejemplo, pues a través del arte los surrealistas pintaban los sueños, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O por eso muchas veces también tenemos arquetipo del artista borracho, ¿no? Que se emborracha porque bebían absenta, porque les quitaba el filtro de la razón para poder desinhibirse, ¿no? Por Sí, 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 ejemplo. sí. Pero claro, temas como lo que yo te... Ahora hay un montón de temas, ¿no? De como los collages, esto que yo te Sí. cuento. Pero hay un montón de cosas que de alguna manera pretenden como poder explorar cosas que van más allá, ¿no? Para Sí, el poder... cuerpo, ¿no? El El cuerpo, por movimiento, ejemplo, esa cosa postura. claro, Sí, por sí, ejemplo, sí, a sí. través del cuerpo, que es Sí, otro arte, ¿no? sí, 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 sí. Eh, eh, pues cómo a través de esa expresión del arte podemos explorarnos a nosotros. Y aquí hay una cosa que no sé si a ti te pasa, pero mi hija, por ejemplo, hizo aquí donde vivimos había una feria de las naciones y actuaron en un baile. Y entonces la chica que le da las clases de baile a ella, pues tiene grupos de diferentes edades, adultos, jóvenes, tal. Hicieron una exhibición, pues eso, gente de 60 años, de 40, de 20 y de 9, ¿no? Que tiene mi hija, 8 o 9. Y yo me acuerdo que estaba allí, o sea, una cosa súper local y tal, ¿no? Estaba allí viendo al grupo de 60, al grupo de 40, al grupo de 20, y yo me estaba flipando, o sea, estaba diciendo, ¿cómo se lo están gozando? Pero es que de verlo gozar, me estaba dando a mí ganas de ponerme a gozar también bailando tal, ¿no? Y justo esa semana dio la casualidad de que me regalaron unas entradas para ir a un concierto de piano que hacía un mogollón de tiempo, yo no iba en plan al teatro a ver un concierto de piano. Uno me preguntaron, ¿no conoces a tal? Y yo, no. Y ya me miraban más como diciendo, ¿y tú has tocado el piano y no conoces a tal? Y Sí, yo, sí. pues no, No. no. O es que un virtuoso, tal, no sé qué, total, que fui. Y a ver, bien, ¿no? Pues bien, pero no vibré tanto como viendo a la señoruca de 60 años Sí, ahí sí, 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 moviéndose sí. al ritmo de tal, ¿no? Y de alguna manera tuve como ese insight, ¿no? Esa semana de decir, bueno, no sé si es que, que ya voy para los 40 y yo qué sé, pero me emociona mucho más ver a la gente expresarse. La gente de mi vecino, mi familia, el de enfrente, el de tal, el de cual, que ver al virtuoso que viene a tocarte Liz de una manera hiper mega tal, que sí, que es muy bonito, muy tal, muy cual, pero como esta cosa de recuperar el arte entendido en general como la expresión del ser humano en todo lo que Sí, hace, sí, 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 sí. incluso en nuestro trabajo, Alejo, en nuestro trabajo, que uno vaya a su puesto de trabajo sintiendo que es una forma de expresarse y que está haciendo arte con lo que hace. A mí eso me parece fundamental. ¿Y qué es lo que veo? Que en el mundo de las organizaciones todavía tradicionales estamos muy lejos de llegar a eso y en las empresas más autogestionadas, como la tuya, por ejemplo, sí lo veo. Por eso yo hablo de organizaciones grises y organizaciones multicolor. Qué bueno. Y fíjate, a mí hay una cosa que de esa creación artística, o sea, un crío o sea, te regala un dibujo, hace un dibujo libremente y te regala y entiende que, o sea, entiende que eso es un regalo. Entiende que eso es un regalo y fíjate que, te cuento, ¿no? Una cosa que pasó el otro día en mi empresa, en FDSA, pues hicimos un encuentro para unirnos todos, para hablar de hablar de lo invisible, ¿no? Una compañera nuestra, Ilas, y los compañeros de facilitación hicieron una, mm, una jornada y había una cosa que era de reconocimiento, ¿no? Y era reconocer a un compañero o algo. Y,
el reconocimiento al final era una especie de entrega de premios y el premio lo hicimos con cartulinas, con celo, era algo físico que tú creabas. Eso, o sea, eso era la leche porque era el equivalente al niño que Total, entiende que eso que le ha salido mejor o peor, tal, pero que ha salido de dentro, que ha sido natural, que lo ha creado, entiende que eso es un regalo. total, Entonces era unirte con eso, total. era el crearlo con la ilusión de lo que estás regalando, el ponerte, el decir que cómo expreso fuera de la razón, dentro de lo físico, lo Total, que, lo que yo siento incluso el hecho de la entrega totalmente. de esa cosa manual, de ese arte, ¿no? Porque es que al final era arte. O sea, sí, o sea, digamos, si hacemos una exposición de eso, menos Duchamp y tal, ninguno diría que es arte, ¿no? Pero era arte en el sentido de creación y Sí, es que es eso, y o sea, fue un momento mágico, de verdad. Un momento mágico totalmente. para compañeros o sea, que no vas a un día a la oficina a esperar que ocurra nada mágico. Y de repente que ocurra algo que lo puedas catalogar como mágico en tu lugar de trabajo, fue una Totalmente. pasada, fue una pasada. De hecho, esto me lleva un poco al congreso TIL que hemos hecho en Ujú. Cuenca, que desde el principio tuvimos muy claro que el arte tenía que tener un papel fundamental en lo que íbamos a vivir allí, ¿no? Bueno, igual para los que no Un lo congreso sepan, un encuentro de gente que tiene una sensibilidad y unas ganas de cambiar las organizaciones, hacerlas más horizontales, más humanas, eso es, por resumirlo un así, poco ¿no? como un grupo de vanguardia artístico, pero Sí. en el mundo de las organizaciones. Sí, pero era un encuentro que era a nivel de organizaciones, pero que estaba ligado al arte, a lo que es el Museo De de Arte arte Abstracto abstracto de de España. Cuenca, y el arte tuvo mucho protagonismo en muchas de las dinámicas que hicimos en ese Eso encuentro. es. Entonces, por ir a esas dinámicas, ¿no? Yo creo em, claro, nosotros podíamos hablar, de hecho no fue un congreso como entendemos un congreso, ¿no? Porque claro, una de las cosas era a nivel de razón, podemos argumentar y ahí lo que pasa también es que al final cada uno tiene en su subconsciente su disco duro con sus creencias, sus historias, su paradigma, ¿no? Llega un momento que muchas veces puedes estar aparentemente hablando de lo mismo, pero en realidad Mm, no. O yo tengo mis argumentos, tú lo tuyo. Tampoco sabemos escucharnos bien a nivel profundo. Enseguida que tú hablas, yo ya estoy pensando en lo que te voy a contestar y viceversa. total. ¿No? Y es como, bueno, ahí hay como un punto muerto, pero había había un tema ahí que queríamos como explorar desde el arte, que era, vale, apagando un poco la razón, a ver qué surge haciendo cosas, ¿no? Haciendo cosas manuales, hicimos performance, hicimos cosas en grupo, hicimos cosas con las manos de manera individual, ¿no? Y yo creo que ahí fuimos capaces de darnos cuenta de algunas cosas, pero de llevarnos también otras incomodidades o cosas que no entendíamos a nivel racional, pero que nos están sirviendo ahora como caldo de cultivo para otras cosas que surgen. Perdón, y en el fondo el mecanismo ha sido el arte. Sí, sí, Ha sí. sido cómo a través del arte, cómo haciendo cosas con las manos y manifestándonos con el cuerpo y haciendo cosas desde otro lugar, podemos acceder pues a ese subconsciente o a ese inconsciente y traemos cosas que a lo mejor a priori no entendemos porque no están en el 5% ese del consciente, pero que nos permiten tener cosas para trabajar, para poder avanzar, ¿no? Y eso a mí me parece fundamental. Y lo que estoy pensando es que eso, ¿no? O sea, digamos, vuelvo al siglo XX de los artistas, porque eso que nosotros podemos hacer, ¿no? Oye, yo a veces me gusta cuando no. Nosotros cuando ya adultos ya nos metemos con el rollo de no se hace esto, no se dibuja. Y no hay ningún ser humano que no haya dibujado, Total. sin que se lo pidieran. O sea, yo creo que todos los dibujos, todo el ser humano ha dibujado sin que nadie le dijera, oye, ponte a dibujar. O sea, que es que todos sabemos dibujar porque todos lo hemos hecho, incluso yo diría que es que todos hemos tenido la necesidad de dibujar en algún momento. Totalmente. Entonces, a lo que voy es que yo digo, dibuja mal.
No es que no hay que saber. O sea, te quiero decir, un poco en lo que hablabas de la idea, la forma de realizarlo y el resultado. Ahora parece que solo nos fijamos en el resultado, pero no, ostras, dale a la idea y dale al proceso y ver qué sale, ¿no? Y ver qué sientes, ¿no? Y, pero lo que pienso que es que, claro, también yo creo que una particularidad ya no sé, o siglo XX, supongo que la era esa moderna es también la libertad de los artistas, ¿no? O sea, que, claro, antes los artistas estaban muy supeditados al rey o a no sé qué, Claro, ¿no? O a mecenas o a lo que sea, claro, ¿no? Entonces ahora de repente en el mundo tenemos una serie de gente, agentes libres total. que nos comunican casi lo irracional, la intuición, el inconsciente de la sociedad o de la historia, Totalmente. ¿no? De hecho, fíjate, ¿no? Que esto qué bonito, ¿no? Con lo que hemos hablado un poco de las vanguardias del siglo XX, claro, el artista hasta entonces era totalmente dependiente de un mecenas, Ujú, ¿no? Que a veces, bueno, te daba más libertad o menos libertad, pero desde luego tenías como unas directrices, ¿no? Y de repente, cuando con el surgimiento de las vanguardias, como además eran los rechazados, o sea, se entendía que no había, que no era arte según los cánones que estaban establecidos, empiezan a ir por libre. Y muchos de los grandes artistas mueren en la miseria, claro, sí, 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 sí. porque no consiguen vender su obra, porque no se les reconoce. Muchísimos de esos artistas fueron reconocidos de manera póstuma y ahora a lo mejor su obra vale millones, cientos de Sí, millones, sí, sí, sí. ¿no? de euros o de dólares. Entonces, claro, pero hay una liberación claro, por ejemplo, con estas vanguardias que exploraban lo que yo llevaba dentro, más allá de la razón, ¿no? Muy influenciadas por Freud, que es el primero que empieza a hablar del Ujú, subconsciente y demás. Claro, imagínate, es que el arte de repente es una manera ya no de, de conocer el mundo, sino de conocerme a mí mismo. Y en el fondo, conociéndome a mí mismo, conocemos al ser humano, o sea, ¿no? Como conocemos a la humanidad, ¿no? sí, sí, Y sí, hay sí. un cambio ahí brutal que también forma parte de esta osadía y valentía que tienen los artistas en romper con esto, ¿no? Porque, claro, te, te aventuras a poderte morir de hambre, a no tener mecenazgo, a no tener tal, ¿no? Que enseguida que hablo contigo de esto, enseguida me vengo al mundo de las organizaciones, ¿no? Digo, joder, es que hacen falta líderes y organizaciones con esta osadía, ¿no? Decir, bueno, pues no me das capital, bueno, pues ya veremos cómo tal, pero no, porque esto pasa, ¿no? O sea, estamos supeditados a lo que el capital propone. Y lo que el capital propone, por ejemplo, en el Claro. mundo de las startups o Ujú, tal, es pues un tipo de emprendedor, ¿no? Con un arquetipo que tiene que comportarse de una manera, que la estructura de la empresa tiene que ser una, que tal y que cual, ¿no? Por eso nos cuesta tanto. Ahora, por ejemplo, en el mundo del impacto se están creando como vehículos de financiación para financiar proyectos de impacto, porque claro, un proyecto con propósito se entiende que el capital tradicional no no va, no va lo, a no lo querer invertir valora, eso. ¿no? O no tal. Y es como decir, jo, es que cuánta falta hace ser osado en este sentido también y generar nosotros nuestra propia revolución. Y liberación, porque fíjate esto qué importante que has dicho, ¿no? Cuando nos quitamos del mecena y nos exploramos a nosotros mismos, tuvimos esa valentía, pero también conseguimos esa libertad, ¿no? Sí, 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 sí. ¡Qué guay! Bueno, pues, vaya, pues o sea, esto para mí ha sido una cosa que quería, de decir, ostras, quiero hablar, quiero entender tal, y me lo he entendido, o sea, ¡Qué me fascina, guay! sí, me fascina, ¿no? El hecho de, bueno, para que lo resumir, que cada uno saque su poca Eso es. conclusión, un abracito. Oye, y hasta aquí el segundo episodio. Muchísimas gracias, Marian. A ti, Alejo. Sé que me gusta un montón que lo que me has dicho de que sí que fuiste algo virtuoso, pero lo que te emocionó es la gente, ¿no? La gente haciendo cosas, ¿no? De eso hay gente, ¿eh? De gente haciendo cosas, pensando cosas, inquietudes, sacando lo que tenemos y pasando un ratillo súper guay, ¿vale? Así ¡Qué guay! que nada, hay gente. Hasta la próxima. Chao. Guay, ¿no? ¡Qué guay! ¿No? Además, hemos sido muy tú y yo.
yo hablando. ¡Hey, gente! Un video podcast para Perdón.